Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Luis Gómez, Country Manager de Education First en México, porque publicaron justamente el índice del dominio del inglés que hoy lo van a dar a conocer en punto de las 10, así que le agradezco doblemente a Luis que esté temprano aquí en Imagen Empresarial dándonos a conocer los resultados. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, todo muy bien. Gracias por recibirnos y muchos saludos aquí a tu auditorio. Analizan a 2.100.000 personas en 111 países, obviamente incluyendo a México, a través del EF Standard English Test. Es así, ¿verdad? Es correcto. Justamente el índice EFEPI mide el dominio del idioma inglés en estos 111 países que no son nativos del inglés. Además, analiza la correlación que existe del inglés frente a la competitividad de los países en términos económicos, productividad, capital humano e innovación. Entonces, este estudio, como justamente lo señalas, se hizo a 2.1 millones de participantes en el mundo y bueno, su primera edición fue en el 2011. Hoy ya tenemos prácticamente 11 años que este ranking ha tenido y ha arrojado información muy interesante para todo el mundo. Claro. ¿Quién aparece en el primer lugar? O sea, ¿cuál es el país que tiene mejor inglés? Los países que generalmente ocupan los rankings más altos son los países escandinavos. Generalmente en este estudio, los países de esa región son los que logran siempre los dominios muy altos. El primer lugar está ocupado por Países Bajos, que es Holanda, Ajá. también seguidos de un país asiático, que es el segundo lugar, que es vamos a decir, el sureste asiático, que es Singapur. Luego tenemos a Austria, luego tenemos a Noruega, Dinamarca, y bueno, es el top 5 de países, vamos a decir, el top 5, perdón, de países con un dominio muy alto. Y a nivel de América Latina, ¿cómo estamos? Bueno, a nivel de América Latina, realmente la verdad es que el nivel es bajo, siendo, por ejemplo, Argentina el país de los que tiene un mejor dominio del inglés, en el lugar 30. Y luego tenemos países de América Latina seguidos como Costa Rica, Cuba, que ocupan los lugares 37 y 38 respectivamente. Y luego de ahí nos vamos a Paraguay, Bolivia y Chile, que en un dominio moderado, el lugar 43, 44 y 45 respectivamente. Luego, pues bueno, países centroamericanos ocupan también lugares relativamente bajos como Honduras, El Salvador. Y bueno, lamentablemente en este caso México, eh, vamos a una parte donde es el dominio el más bajo, que es el dominio muy bajo, que estamos en el lugar 88, seguidos de luego Ecuador, por ejemplo, que es uno de los países que ocupa el nivel más bajo. Vaya, vaya dato. O sea, estamos en la posición, según veo, 88 de 111 países, ¿no? Correcto, Eh, 88 de ¿Y 111. cómo ha evolucionado en estos últimos 10 años que, bueno, 11 que llevan pues que han realizado este índice de proficiencia en el inglés? Pues mira, te cuento, México, aunque logró avanzar 4 posiciones pasando el lugar 92 de 112 países en 2021, ahora pasamos al lugar 88 de 111 países en 2022, continúa con un nivel de competitividad muy bajo a nivel global y bueno, permanece, como te mencioné, en el penúltimo lugar a nivel Latinoamérica, por debajo de Ecuador, por arriba de Haití. Son algunos datos que, bueno, que este estudio arroja sobre nuestro país. Entonces, algo, por ejemplo, interesante que decir de México es que ningún estado o ciudad del país alcanza a tener un nivel muy alto o alto en su nivel de inglés. Estados como, por ejemplo, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur y Michoacán son los estados donde se habla el mejor inglés en México con un nivel moderado. 16 de nuestros estados tienen un nivel muy bajo, siendo Puebla, Estado de México y Coahuila los peor calificados. También tenemos por ahí que
Guadalajara, Querétaro, Monterrey, León, Hermosillo, Aguascalientes y Ciudad de México son las ciudades mejor calificadas en el país con nivel moderado y quedan hasta abajo Veracruz, Valladolid y Saltillo. Y los hombres, fíjate que una vez más obtienen un puntaje mayor frente a las mujeres, siendo un puntaje entre los 459 y los 511 la puntuación promedio de los mexicanos. Qué interesante. Ahora, ¿a qué se atribuye? ¿Qué han identificado como razón, digamos, del bajo nivel de inglés? Porque de México es sobresaliente, ¿no? Yo creo que de América Latina, por lo menos, pues somos el país más conectado a Estados Unidos, a la mayor economía del Correcto. planeta y una, obviamente, diáspora importante de mexicanos y de comunidad latina ya que habla español. Tú puedes estar en Estados Unidos en algunas ciudades y no hablar inglés y pues ahí te vas a quedar muchos años. Pero de todos modos es de llamar la atención, por ejemplo, con la Argentina, ¿no? Que está, pues no tiene ninguna conexión directa con Estados Unidos y sin embargo, Sí, pues nos decías, tiene buenos niveles de inglés en el contexto de la región, obvio, ¿no? sí, por supuesto. Pues yo creo que acá un influyente bastante interesante es pues el número de habitantes que tiene México. Por supuesto que dentro de del universo estadístico tú te puedes dar cuenta que pues bueno, al ser muchísimos mexicanos, el volumen de personas que deben de tener un nivel alto es bastante alto, con lo cual ahí te das cuenta que si bien somos un país de más de 110 millones de habitantes, por supuesto que tener una muestra representativa tan grande en un nivel alto significaría tener demasiados mexicanos. Y en realidad, si tú te das cuenta en las ciudades que obtuvieron un mejor nivel, como Guadalajara, Querétaro, Monterrey, León, Hermosillo, Aguascalientes, Ciudad de México, son ciudades que relativamente, pues bueno, son representativas dentro del país, pero finalmente hay muchas otras regiones que son un poquito más apartadas o que tal vez teniendo esta conexión fronteriza, incluso uno de los países con mayor intercambio económico con Estados Unidos, pues no tienen esa oportunidad de tener esa relación con nuestro país vecino. Entonces, pues finalmente acá también uno de los temas es que la pandemia, por ejemplo, impactó muchísimo a los rangos de edad de 18 a 20 años por el hecho de estar aislados, por ejemplo. Y pues bueno, acá te das cuenta que siendo México el país vecino de un país de habla inglesa nativo, pues necesitamos priorizar el bilingüismo y también pues necesitamos un enfoque de capacitación a los docentes. Claro. Mucho de estas regiones que te mencionaba, donde no tienen un acercamiento tan cercano con nuestro país vecino, pues tampoco hay muchos, vamos a decir, profesores que enseñen a un nivel alto el idioma inglés en ciertas regiones. Sí, estoy viendo los datos por ciudad y, por ejemplo, Guadalajara, que ya nos dices 546 puntos, está por debajo de Santiago de Chile o Moscú, ¿no? Y estamos hablando del lugar que tiene mejor desarrollo. Si vemos la Ciudad de México, 507 puntos, pues anda igual que Katmandú, Ho Chi Minh, allá en Vietnam, Colombo, o poquito abajo que Sí, Dubái o Caracas, ¿no? Entonces, pues realmente de llamar la atención esto que mencionas, sobre todo, pues toda una reflexión, sobre todo porque ahora que México tiene esta enorme oportunidad del famoso nearshoring, que no solo se da en el tema de la manufactura, también se da, por ejemplo, en términos de empresas de tecnología que empiezan a encontrar en México un lugar de proveeduría de servicio. Por ejemplo, siempre hablo de Lyft, este competidor de Uber y de Didi, que finalmente contrató 300 ingenieros mexicanos justo para darle servicio a Estados Unidos, pero cuando le preguntaba a quien los contrató cuál es me decía, pues en términos de programación clase mundial, su problema es el inglés, ¿no? Y eso habla de la competitividad del país. Debo hacer un corte, Luis, pero te pediría un poco más de tiempo, de tu tiempo, para conversar un poco más de estos resultados en este índice de justamente dominio del inglés. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Luis Gómez, Country Manager de Education First en México, justamente hablando pues del dominio del inglés, este indicador en donde México, si uno ve el mapa de América Latina, pues somos el único país naranja, es decir,
con bajo nivel, pues se parece a varios países, por ejemplo, de África. En Europa, evidentemente, hay un gran dominio del inglés. Nada más para que se dé una idea, en naranja está más o menos con el mismo nivel Sudán, Camerún, Somalia. Obviamente, Sudáfrica, bueno, pues está muy alto, es obvio. Kenia y Nigeria, por ejemplo, en el caso de Nigeria, interesante, 564 puntos, muy parecido al caso de Argentina, que tiene 562, pero bueno, le digo México, solo por arriba de Haití con 447 puntos. Y mencionabas, Luis, pues una parte tiene que ver con que somos pues el país más poblado hispanoparlante, por lo menos, y eso también computa. ¿Cómo es digamos, la metodología? O sea, ya dijimos que a través del examen, pero se divide el número de personas, digo, hacen una muestra, supongo yo, y a partir de ahí es en donde se saca, digamos, esa cantidad de población promediado con el nivel de inglés en la muestra que ustedes tienen. Ujú. En función a los estándares de las matemáticas estadísticas, nosotros tenemos que sacar un mínimo de muestras representativas que sean el peso suficiente para determinar el valor de cada país. Entonces, en lo que se trabaja localmente en cada país donde IEF tiene presencia, es en justamente lograr este volumen de muestras representativas mínimas, con lo cual estamos todo el tiempo promoviendo entre instituciones, organizaciones, empresas, colegios, universidades, el uso de esta plataforma y que además de esto es una plataforma que diagnostica el nivel de inglés sin tener incluso que pagar de algún modo, ¿no? Entonces, IEF también en ese sentido tiene esta parte de democratización de los idiomas en el cual a través de este examen que se distribuye a nivel nacional y mundial gratuitamente, tenemos y podemos tener un diagnóstico a nivel incluso TOEFL, Cambridge, IELTS, entre otros, eh, de un alto nivel en el cual te puedes diagnosticar para ver qué nivel de inglés tienes actualmente. Claro. Ahora, ¿hay algún país que en estos 11 años que llevan realizando este indicador haya mejorado sustancialmente? Bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de América Latina. Argentina es uno de los países que siempre ha estado incluso de un dentro del rango de dominio, vamos a decir, moderado, ha pasado a dominio alto. Mm. Creo que en ese sentido es de los países que te puedo confirmar que tenemos un incremento bastante potencial en ese sentido. De ahí, la verdad es que muchos otros países, tanto europeos, han logrado una curva creciente en ese sentido en cuanto al aprovechamiento y el desarrollo del idioma, ¿no? Y es que mucho, por ejemplo, tiene que ver con las políticas de cada país que va desarrollando justamente para eh, mejorar el aprovechamiento del inglés, ¿no? Sí. Eh, entre otras cosas, ¿sabes? Sí, sí, sobre todo porque pienso que, o sea, intuitivamente, obvio, la educación bilingüe básica, es decir, desde que estás en la primaria, pues es un factor fundamental, porque cuando la plasticidad de tu cerebro te permite aprender más idiomas, es justamente cuando eres niño, ¿no? Y bueno, Correcto. y eso, bueno, pues es un aspecto fundamental a considerar en la política de los países, sobre todo, y lo pienso, cuando a mí me toca dar alguna charla a estudiantes, pues la parte del inglés es fundamental, sobre todo porque te permite tener acceso a conocimiento global. O sea, si uno hace una búsqueda de un tema específico en inglés y en español, la diferencia de resultados que arroja pues es enorme. Lo mismo en cualquier área y dominio del conocimiento. Y eso, bueno, no solo en términos laborales, sino incluso en términos académicos, te permite tener acceso a otro universo, digamos, de información con mucho mayor profundidad, porque las investigaciones científicas se publican en inglés, la profundidad de los artículos, la mayor parte de ello es en inglés, y por eso se ha convertido en una suerte
es desde hace muchos años, pues un idioma universal, ¿no? Prácticamente en cualquier lugar del mundo al que llegues, en algún grado, y aquí está muy claro, pues podrás comunicarte probablemente en inglés, ¿no? Incluso si vas a países, pensemos, muy remotos, pues es más probable que hablen inglés que otra cosa, ¿no? A lo mejor en África francés por las cosas, pero en general el inglés pues va a ser la lengua franca del mundo. Luis, muchas gracias por la entrevista, sin duda interesante y sobre todo pues clave. Ahí está el diagnóstico de lo que requiere México, particularmente con la vecindad con Estados Unidos y sobre todo pues en lo individual la importancia que tiene el aprender inglés y siempre seguir perfeccionándolo, porque eso creo que es algo también permanente, se va oxidando si no lo usas y eso también es importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, y a todo tu auditorio. Estamos aquí a la orden. Ahí escuchamos y vimos a Luis Gómez, el Country Manager de Education First en México.